buenas gente, muy buenas noches, tengan todos ustedes buenos días tal vez, buenas tardes, quién sabe a qué hora estén escuchando esto. Vamos a hablar el día de hoy de inteligencia artificial, pero antes que nada dejen presentar a mi compañero de transmisión, Pedro Ortiz. ¿Cómo estás, compadre? Chema, ¿cómo estás? Aquí muy contento de empezar este nuevo episodio el día de hoy. El episodio número 2 oficial de nuestro podcast, 3 en total, porque tuvimos un episodio piloto aquí en lo que es Geek FM Podcast. Hemos hablado la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre las nuevas consolas que vamos a ver en el mercado, que en este caso fue el proyecto Scarlett, el PlayStation 5. Por parte de Nintendo pues todavía se mantiene Switch. Se habló un poquito del Stadia, sobre servicios en línea, entre otras cosas que van a estar sucediendo en el mundo de videojuegos. Pero algo que está muy relacionado, sí, los videojuegos están muy relacionados con la tecnología, ¿no? O sea, generalmente también comentábamos en el podcast pasado que la tecnología es directamente, está muy entrelazada con los videojuegos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos juegos VR y después vemos que están entrenando soldados con VR, entre otras cosas, ¿no? Y vamos a hablar sobre la tecnología, cosas que inclusive muchas veces se usan mal los términos, a muchas cosas se les dice inteligencia artificial. Que el microondas ya te diga que está listo algo, me está hablando la computadora. Antes, en los tiempos de antes, ¿no? Se les decía, que a todos se les decía la computadora. Sí. La computadora, deja la computadora pensar. O me acuerdo mucho cuando empezaban las primeras computadoras que me tocaron a mí, mi primera computadora de escritorio que tuvimos, que antes las computadoras eran por familia. O sea, así sí, como el televisor, no que ahora cada quien tiene su televisor, las computadoras estaban en la sala de la casa. Era una sola computadora con un monitor como de 19, 18 pulgadas, cuadradote. De este vuelo grandote, son los famosos CRTs. Mi primera computadora creo que fue una Compaq Presario. Pentium 2. Pentium 2. No me acuerdo de la verdad, creo que de memoria tenía como 80 gigas de memoria. Es un chorro que para entonces en el 2001 creo. 2000 era un chorro de memoria, ¿no? Son de esas computadoras que nomás te vendían en el Costco, ¿no? Acá todas en paquete con la impresora, a veces hasta las vendían con fax y eran de ¿cómo se llama? De oficina. Alex nos dice, saludos Doc y hermano del Doc. Por cierto, que feliciten señores al señor Pedro el día de hoy. Es su cumpleaños, 5 de agosto su cumpleaños. Y bueno, vamos a celebrar también, pues hablando en el podcast. Con el podcast, así es, celebrando y trabajando, ¿no? Sí. No hay que dejar de talonearle. Muchísimas gracias a la gente que está entrando a la transmisión, Podcast Geek, que ya saben que lo transmitimos en vivo o lo subimos a nuestra plataforma, a la plataforma de YouTube o Spotify, por donde quiera que nos puedan escuchar. La transmisión se sube este mismo lunes en la noche, para el martes en la mañana ya lo pueden estar escuchando de camino al trabajo. Asimismo vamos a subir la versión de video. Tuvimos unos problemas técnicos en los primeros podcasts donde o el video no se grababa o el audio no se grababa bien, entonces era mejor subirlo lo más óptimo posible en un solo formato que a medias en los dos, ¿no? Entonces ya estamos ahora sí en Spotify y en YouTube. Próximamente tal vez vamos a estar también en lo que es en iTunes y en otras plataformas, pronto, ¿no? Sí. Sí. Vamos a, pues, lo que estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste este término? Pues yo habiendo estudiado una carrera relacionada a computación y programación y todo eso, pues yo lo escuché cuando entré a la escuela. Uh-huh. Era algo que probablemente no había escuchado antes sobre inteligencia artificial fuera de la película de Steven Spielberg de por allá del 2002, algo así. Pero ya más a fondo pues en la escuela. Uh-huh. Que pues eso hace que 10 años. Y esto, Marte, no específicamente a lo mejor lo que es la inteligencia artificial, pero sí la tecnología detrás de la misma, por ejemplo en las películas. Uh-huh. Esto mismo lo veíamos en las películas desde la época de los filmes de Hammer o de Universal Studios, hasta en las mismas películas de terror veíamos cómo los robots venían e invadían. En la Guerra de los Mundos veíamos tecnología o inclusive ya pues formas de vidas extraterrestres que tenían autonomía y venían y destrozaban el mundo. Después los matamos con un virus ahí que entró ahí a la atmósfera, que nosotros lo aguantamos y los aliens al parecer no tenían el estómago. Pero ya lo vemos, por ejemplo, una de las películas donde ya se hizo muy popular, por ejemplo, Yo Robot,
también salió con Will Smith. Y esa fue nuestra clave de redes sociales. Por cierto, si vieron la imagen y si nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, y por lo mismo aquí mismo en Facebook, pues también pudieron ver que salí yo como un androide, me hicieron el paro con el cuerpo, un androide muy cachetón, como que se les pasó un poquito la levadura. Y de hecho cuando me mandaste esa imagen y la vi, o sea, obviamente me reí y todo, pero ¿sabes qué juego emuló demasiado de Yo Robot? Obviamente el de los libros de Yo Robot y todo eso, pues ya hay muchos libros, mucho material que se ha usado ese tema, ¿no? El juego de Detroit Becomes Human, que acaba de hacerse gratis por PlayStation Plus por el mes de julio. Creo que todavía promoción, güey, que ni siquiera nos paga PlayStation. Es Sony, si me estás escuchando, dicen que aquí es el momento donde dices, este güey está hablando. Sí, es un juego que yo ya había salido desde el año pasado, y me llamó mucho la atención. Porque es de los estudios de Quantic Dreams. Okay. Los mismos que hicieron Beyond Two Souls. Los que hicieron Heavy Rain. Que son juegazos. Que son juegos que más de que dispara, apúntale. Que son así es más de suspenso. Es una gran narrativa. Es una gran historia. Y siempre en todos los juegos que han hecho de este mismo tipo, de este estudio, han sido muy detectivescos, ¿no? Y de hecho, no falla con esta última entrega, que eres Connor, que Connor eres un enviado de parte de una compañía de androides que se llama CyberLife. Porque suena como el plot de Terminator, güey. Porque Skynet, Connor, porque todo es como cuando George Lucas estaba hablando de su nueva saga de los episodios 1, 2 y 3, que dijo, todo es una rima, ¿no? Todo en Star Wars es una rima. Sí. Primero llega el mal, alguien lo tenía que destrozar, se derroca el mal, nace nuevo mal. Entonces, así como fue la Death Star, como lo vimos también en episodio 7 después, es como una poesía que se va repitiendo. Entonces, muchas veces, muchos temas que hablan de la tecnología del futuro, en este caso pues es más detectivesco, pues tienen un plot que es muy similar, obviamente con muchas ideas originales cada uno, pero se mantiene un tema muy rebuscado, y esto no nomás es un tema que abarca la tecnología, sino la moralidad y la ética, porque no es cuestión de que mira, hice un aparato que me ayuda del día a día, ¿no? Entonces tú sabes directamente que eso es un objeto, tú sabes que la lavadora es un objeto y no le van a salir manos y pies y te va a atacar. Bueno, al futuro ya probablemente, ¿no? De que ya déjense de meterme esos calzones llenos de caca. Ya estoy hasta aquí. Me rindo a la fregada. Se te acabó tu chacha, cabrón. Y tiene que ver también, como dice muy bien Sergio Cuen en el stream, cuántos trabajos reemplazará. Y es un tema que vamos a tocar a futuro. Y es un tema que se han tocado en podcasts famosos como el de Joe Rogan. También se tocó. Sí, Joe Rogan, saludos. Se tocaron con dos personas que me acuerdo, una con Elon Musk y después con Andrew Yang, que es un candidato presidencial demócrata, creo. Que una de las cosas más preocupantes para el ser humano es los trabajos que reemplazan al ser humano en cosas cotidianas del día a día, ¿no? En unos momentos más vamos a profundizar, claro. Pero eso es como un preámbulo de todo lo que vamos a hablar. Y sobre la vida, pues también lo que es lo ético, ¿no? Donde ya deja, en qué momento, ¿sabes cómo dibujamos la línea entre es un objeto, es mi propiedad? ¿Sabes qué? ¿Vamos a hacer algo tan avanzado que va a tener conciencia propia? ¿O es parte de la programación? Entonces, yo creo que todavía no llegamos a ese punto en el que ya tienen conciencia propia. Yo creo que sí tenemos que tener un poco de precaución de qué onda con todo lo de la inteligencia artificial. Porque creo que poco a poco hemos estado viendo recientemente todos los avances que ha tenido la inteligencia artificial, que a mí se me hace muy sorprendente y la verdad se me hace muy chingón. Pero con precaución, ¿no? La inteligencia artificial va a ser inteligente hasta donde nosotros queramos que sea. Claro, pero eso es lo curioso, porque el típico plot de científico loco es empujar los límites, no importa qué, ¿no? Es como siempre ha sido como el tema principal del malo que no era malo, así como lo vimos en Spider-Man 2, que en verdad el doctor no era malo, pero al momento que quiso llevarlo más allá de una persona que tú dirías, no, pues tiene una moral normal y todo, es una historia, ¿no?, tan vieja como el tiempo, güey. O sea, te puedes remontar a, por ejemplo, la película de, bueno, en este caso el libro de Frankenstein,
trata de lo mismo. El doctor Frankenstein piensa que al crear su monstruo, pues está haciendo algo chingón, güey. Que está creando vida y creo que es más o menos... Fíjate que está medio... Sí, es un tema yo creo que es un tema, como te digo, como la poesía repetitiva que mencionaba George Lucas, que se vuelve a repetir, pero de una manera más avanzada. Sí. Estos eran los monstruos donde estaban amarrados a una torre y le tenía que pegar un rayo en el momento exacto, donde veíamos ese como tecnología steampunk, hasta ya lo más sofisticado, donde hacemos el paso de lo análogo a lo digital, ¿no? Déjame rápidamente, leo aquí unos comentarios. ¿Qué onda, Doc? Te están invocando con el Memo Hierbas. Un saludo a mi carnal Memo Hierbas, que también transmite por Facebook. Él ha sido un gran mentor y con él me fui a E3. Un saludo a Memo y a todo el equipo de Fuera del Control. Saludos, chicos. ¿Mande? No, saludos. Saludos. Dice Alex Juárez, en Resident Evil también salió la inteligencia artificial y en Yo Robot. Sí, en efecto, como mencionamos al inicio, en Yo Robot, pues, inclusive pusimos una imagen promocional por lo mismo, ¿no? Sale, estos robots que normalmente, pues, se usan, para el quehacer, para los mandados, para el trabajo. Como las escobas de Mickey Mouse. Ándale, exactamente, ¿no? ¿Pero qué le pasó a Mickey Mouse, güey? ¿Qué le pasó a Mickey Mouse, güey, cuando invocó todas sus pinches escobas, su ejército de escobas, güey? Se inundó todo. Güey, cagadero, güey. Llegó el mago todo encabronado. ¿Por qué no podemos aprender esa puta historia tan sencilla, güey? Exacto. Entonces vemos cómo... Pero mira, es muy curioso, exactamente porque es muy curioso que ahorita lo mencionas porque son objetos inertes que le das vida. Ajá. Entonces toman vida y los dices, una escoba, no pienso como escoba, ¿qué es una escoba? ¿Qué soy yo, no? Es como uno de los episodios de Rick and Morty, de la última temporada, que le hizo un pedacito de robot como una cámara o algo así, le dice, dime mi función. Y el Rick es como que, tu función es simplemente cargar esto. Acá hay un pendejo, oh God. Todo cagado, güey. Entonces, sí, es algo. Entonces, hablemos un poco sobre la moralidad de esto, ¿no? Si está bien o está mal. Antes de hablar de todas las cosas más nuevas que hay ahorita, al menos en el tiempo presente, ¿no? Pues de ficción podemos durar horas hablando, pero hay que hablar un poco de lo que hay ahorita. Pero en especial de la moralidad. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. Y esta pregunta primero va para ti y luego va para mí. A ver, échale. ¿Tendrías un robot fíjate, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Un robot con inteligencia consciente? ¿Para qué lo voy a querer? Para lo que quieras. Puede ser para tus tareas domésticas, puede ser para protección de tu familia, puede ser para 1000 cosas. Pues la verdad creo que depende la función del robot, porque creo que actualmente ya hay robots que hacen quehacer de la casa, como los Roombas. No, pero, o sea, es un robot, pero, no, claro, robot, pero no tiene conciencia. Yo te refiero a que te conteste y cuando llegues a casa te diga, ¿cómo estás, Pedro? Mira, güey. Me imagino que van a tener un filtro de voz menos culero, ¿verdad? Pero sí. Van a hablar como la robotina de los Jetsons, güey. No, yo no creo, güey. Bueno, ahorita se me haría muy creepy en este punto de la vida y que hasta donde estamos tecnológicamente, yo te diría que no. Ahorita como un poco de research que hice para el episodio de hoy, estaba viendo que ya hay sex robots, así con AI, güey. Y yo me quedé como que, su puta madre, güey. Eso está bien intenso, güey. La neta, güey. Está bien creepy, güey. Yo siento que uno de los jales, fíjate, muchos jales se van a ir en el futuro. Uno de los que hablaban mucho en el podcast de Joe Rogan es de Andrew Yang hablando sobre los camioneros. Sí, man. ¿Cuál es el empleo número 1 en todos los estados en Estados Unidos? El empleo número 1. De seguro va a ser prostitución, güey. No. Es camionero. Wow. El transporte, los camioneros, es el trabajo número 1. Y es relativamente bien pagado, hasta arriba del average de salario nacional en Estados Unidos. Está muy puteado, güey, pero... Es muy cansado, no tienes a lo mejor muchas prestaciones dependiendo mucho de la compañía, si eres dueño o si simplemente manejas el camión. No, pero es el trabajo número 1 en todos Estados Unidos. Wow. Manejar camiones. Imagínate, si ya hay carros, eso ya existe, ya hay carros que se manejan solo. Ahora imagínate
camiones que se manejen solo y lleven la mercancía y que no ocupen dormir, porque como quieras un camionero creo que por ley, eso lo tengo que investigar más a fondo, por ley creo que no puede manejar más de 8 horas seguidas. Y dentro de esas 8 horas creo que tiene que haber 1 hora de descanso. Entonces está muy controlado. No como antes en los 80s o 70s que se aventaban las rutas bien enfermas. Sí. Más que nada tú haces saber mucho más de eso, ¿no? Sí, no, pero fíjate que sí, ahora que tocamos el tema sobre el trabajo número 1 en Estados Unidos y cómo se relaciona con eso la inteligencia artificial, porque ya hay camiones que están en las carreteras de Estados Unidos, han sacado sus prototipos que son totalmente autónomos. O sea, prácticamente ves la caja del camión con una chingadera enfrente. Una antenita al mucho, ¿no? Ajá, güey, como una antena. Está raro, güey. Pero yo pensé que lo ibas a atar a otra cosa, güey. ¿A qué? A los sex robots. Ah, no, eso es papá. ¿Tú crees? Güey, tenemos que regresar a eso, güey. ¿Tú crees que no voy a...? No te voy a dejar ir tan fácil. ¿Tú crees que no voy a hablar de sexo y robots? Por favor, ¿qué tipo de calidad de podcast crees que es este? Pero no, antes de llegar a eso, que vamos a llegar a huevo, es sobre el desempleo. Sí, man. Entonces, lo que yo te iba a decir, uno de los trabajos que yo dudo que se vayan a desaparecer en un futuro son los psicólogos. Fíjate, muy bien. Porque a través de todos los siglos, por todos los avances médicos, nosotros no sabemos cómo funciona la mente. ¿Sí? Nosotros sabemos qué hace funcionar a la mente. Nosotros sabemos qué sensores se prenden al momento de hacer una acción, pero no sabemos cómo funcionan. Sabemos que al momento de una depresión, sabemos que el hipocampo se reduce en tamaño. Vemos que la serotonina se recaptura de una manera mucho más acelerada que antes. Por eso muchos de los antidepresivos que nosotros damos en la consulta de primera línea son, por ejemplo, el Prozac, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, para que haya más serotonina, vaya, y no se le estén llevando toda. Entonces, asimismo, podemos ver cómo todas esas cosas tan complejas en el ser humano tienen mucho que ver y cómo programas eso en un robot. Por ejemplo, ¿cómo vas a tener un robot consejero? Te voy a decir una cosa, güey. Tú eres médico, güey. Y la neta, tú, la manera en la que das una consulta es una persona te da sus síntomas. Y tú, al haber estudiado libros, estudiado textos, estudiado lo que sea, clases y todo. Tú, basado en esos síntomas que te da el paciente, obtienes una conclusión. Claro. Y dices, esta persona tiene X cosa, entonces le voy a dar X medicamento. Tú eres una enciclopedia andante, güey. ¿Y qué es una computadora, güey? Sino un repositorio de información, güey. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros alimentar toda esa información de medicina o de X tema a una máquina, güey? Ponerla en práctica, güey, a que esté interactuando con una persona. Es más, no con una persona, con un chingo de gente, güey. Ya valió madre raza. Sí, güey. Tu pinche trabajo, güey. Toda tu teoría, güey. Se cayó, güey. Por algo estamos haciendo estos podcasts. Vamos a sacar dinero. Lo que te digo, güey. No hay... Sí, yo creo que no hay trabajo seguro, güey. Lo bueno es que yo creo que al menos en los siguientes 10 años, por favor, no creo que se haya... O sea, porque ¿qué pasa también? Se preocupó, te lo voy a decir porque es que ya veo la inteligencia artificial, entre comillas, porque no es inteligencia artificial verdadera. Las bases de datos como nos llegan los pacientes. A mí me tocó atender a un paciente en la consulta. Un muchacho de 20 años, joven, físicamente estaba bien, signos vitales normales, estaba delgado, no fumaba, no tomaba, no tenía historial de algún tipo de droga, lo que sea, ¿no? Un paciente estable que nomás venía a que le pusiera su sellito bien portado y nos vemos el siguiente año, ¿no? Pero llegó y me dijo nervioso, o sea, cuando lo vi estaba así temblando y le dije, ¿sabes qué? A lo mejor algo psiquiátrico, trauma, estrés... O lo primero que dices, pues gente joven, drogas, ¿no? Entonces, ya después de que descarté todo, pues dices, puta madre. Porque a veces lo difícil o el reto verdadero es el paciente sano, no es el paciente enfermo. Porque el paciente que se ve jodido, mínimo a lo mejor en sí no das con el diagnóstico más secreto del mundo, mínimo puedes dar con unos 3 que lo rodean. Pues mínimo, no sé si tiene enfermedad de Bloom, pero sé que tiene hipertensión, sé que tiene diabetes, que bla, bla, bla. Entonces este paciente llegaba, así y me decía, no, pues no sé, ¿no? Entonces ya lo que haces es, pues que el paciente te hable. Sí, porque ya cuando no le encuentres nada así somático, dices, pues bueno, vamos a ver si me va a hablar de algo psiquiátrico, ¿no? O a lo mejor escucha voces, siente como que hormigas en su cuerpo, sí, bichos. Entonces me empezó a decir, doctor, tengo cáncer pulmonar.
Y ya se dio cuenta que los huevos se me fueron a la garganta. ¿Cómo que cáncer pulmonar? Pero después ya como que aterricé y dije, aguanta, güey, espérate. ¿Cómo sabes? Ajá, pero siempre, cuando te dicen un diagnóstico así viene el chilazo, pero me lo dijo con unos huevos, güey. Es como cuando vas con tu compa y están pisteando. Obviamente, si ya te conoces a tu compa, tú ya sabes de los vatos que a mí Sí, bien duro, ¿no? Pero cuando un compa llega y te pone el brazo así en el hombro, güey, los rusos nos están espiando, güey. Le Por el agregaron FaceApp. un chip. Le agregaron un chip a la Coca-Cola, güey. Ah, su puta madre. Hola, pero te lo hizo con unos huevos. O sea, te voltea a ver a los Y tú ojos, tomando güey. Coca-Cola, güey. Te lo hice, güey. Ya empiezas a ver el camión de la Coca-Cola, güey. Le haces el fuchi, güey. Y Te es cambias rojo, a la güey. Pepsi, aunque te cague, güey. Maldito comunismo, güey. Ajá, ajá, el rojo, Stalin y la madre, güey. Sí, güey. Todo tiene sentido. Pero dije, a ver, compadre, ¿dónde sacaste eso, güey? Me dijo, no, es que he tenido tos. Ajá. Ha tenido tos las últimas 2 semanas y no se me quita. ¿Y qué más? Tómate No, pues tengo cáncer. Tómate un pinche tequila y un broncolín, güey, la verga. Dale. Pero dije, pero obviamente, o sea, si mandas, obviamente, normalmente pues, le dices eso, pero Sí, a un compa, ¿no? Pero a un paciente no le dices porque lo último que quieres hacer es mandarlo a la chingada. Porque Sí. a la primera que lo mandas a la chingada, ya el vato no va a confiar en ti, nomás está diciendo, O en sí, cualquier para allá que se doctor, vaya a la sí, consulta. Entonces tú te quedas y le dices, a ver, compadre, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, es que yo busqué mis síntomas, salía que tenía fiebre, que tenía tos, que tenía dolor de cabeza, los puse en un buscador en Google y me salió cáncer pulmonar. Clásico, güey. Pero obviamente yo, o sea, si fuera un compa que me hubiera dicho eso, que muchos de mis amigos dicen, güey, tengo este sentimiento aquí que tengo. Yo, nada, güey. Que a veces es lo más frustrante como médico decirle a un paciente, no tienes nada. Sí, güey. Porque como que tú quieres como siempre darle un servicio a una persona y como Sí. decirle, mira, saliste con esto. Y ya tú- Pero lo más fácil es frustrante porque la gente dice, no, pues yo te pagué para que me des un diagnóstico. Ah, huevo. Pues papá, eso es, da gracias que no. Entonces, le dije, no, pues mira, para el cáncer pulmonar nosotros hacemos ciertas pruebas, ¿sí? Pero no le iba a mandar aparte del servicio de... Si ustedes se quejan del Seguro Social, del ISSSTE, no tienen ni la menor idea lo caro que es pedir una prueba en Estados Unidos si no tienes un buen seguro. Especialmente la gente joven en Estados Unidos, si no tienen un trabajo que te pague horrores de dinero. O sea, el seguro es malísimo y te cubre nada. O sea, nomás te cubre ni siquiera la ambulancia. Te iba a decir la ambulancia, pero ni siquiera eso. Entonces dije, mira, una tomografía sin seguro te cuesta unos $300, $400. O una radiografía que empezamos por ahí, te cuesta $200 en Estados Unidos sin seguro. Que Una son como tomografía 4,000 casi el pesos triple. mexicanos. Ajá, calculo, multiplíquenlo por 18.5. Entonces, te hace carísimo. Yo te digo, o sea, no te puedo decir, digo, estoy casi seguro, le dije, 99, siempre le dices así, ¿no? 99.99% que no tienes cáncer. Déjate reviso. Sí, man. Le revisé la garganta y la tenía roja de vergüenza, ¿sí? Pero no tenía síntomas de fiebre, no tenía síntomas de nada. Algo le raspó Simplemente la garganta, el güey. típico virus de temporada, Sí, ¿sí? El rinovirus, el famoso rinovirus que simplemente se te quita tomando... No se te quita con nada, de hecho, los virus como se mutan constantemente y siempre son diferentes configuraciones y casi en lo que entran se van. Entonces, cualquier medicamento que tomes ya no te va a servir para nada. Lo que tomas tú en verdad cuando tienes un malestar general, una tosecita, pues algo para que no te esté dando broncoespasmo, para que no estés tosiendo, algo para un Tylenol o lo que quieras para la fiebre, ¿no? Entonces, pues ya le dices, no, pues tómate esto y esto. A lo que voy, para ya concluir este punto del que estábamos hablando, muchos pacientes llegan así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si llegan con un robot, obviamente va a ser mucho más sofisticado que una base de datos de Google o lo que sea. Entonces, pero el problema es que, por eso decía, los médicos a lo mejor sí nos reemplazan un poco más, pero en lo psiquiátrico, en lo psicológico, ir a consulta con un robot. Sí, Fíjate, a lo mejor ir a consulta con un robot. Está muy interesante eso, güey, porque sí veo como el toque humano, güey. Que pues una máquina no va a tener ese tacto. Es que tú tienes que programarla. ¿Cómo programas la emoción? Sí, pues sí, no sabemos ni cómo. O sea, describirlo puedes a veces, programar, por entonces- ejemplo, decir, al momento que él te diga tal, tú le respondes tal y puedes poner como un parámetro de agresión, ¿sí? Si cumple tantos puntos, Sí, entonces equivale a tanto y eso es un nivel de agresión 3 y le vas a dar un puñetazo. O si nomás te dice tal, entonces su nivel de agresión está programado para que sea de 2 puntos y no va a ser tanto. Entonces, es muy interesante cómo las emociones humanas
Créeme que un día van a estar programados, Sí, ¿no? güey. O sea, van a estar, porque entre más memoria de Matrix tenga esa inteligencia artificial, más capacidad va a ser de aprender por sí sola, ¿no? Y Claro. evolucionar. Porque la cura de la inteligencia artificial, o lo que da miedo, fíjate, lo que da miedo de la inteligencia artificial es la capacidad de aprender sola No, güey, y de adaptarse. sí, sí da miedo eso, pero también da miedo que esté bien estúpida, güey. O sea, que se... ¿Por qué? A ver, ¿por qué eso me llama la atención? Porque... Porque yo conozco uno que otro que está bien pendejo. Porque mira, güey. ¿Por qué? Porque conozco varios programadores, güey, y dices tú, ¿cómo chingados esta bola de cabrones están programando algo tan sofisticado, güey? No, no es cierto, güey. Shout out a todos los programadores, güey. Pero recordemos que hay gente detrás, güey. Y hay error humano, güey. Entonces, estaba viendo el caso donde estaban entrenando una máquina, güey, para que detectara, me parece, huskies, güey. Pinches perros. Pero las fotos, güey, eran los perros en la nieve, güey. Entonces la máquina, en vez de estar viendo el perro, Ajá. estaba viendo el fondo, güey. Entonces decía que la nieve era un husky, güey. Entonces, es como, no sé si han visto Silicon Valley, la neta está bien perro ese show. Hay un vato que se pone a hacer un AI, inteligencia artificial, y es una app, güey, que detecta, le tomas foto al platillo de comida, entonces te dice qué es. Entonces duraron como 2 semanas entrenando a la máquina con un chingo de imágenes para que, pues, la aplicación supiera qué es lo que está viendo. Y pues hacen la prueba, ¿no? Llegan al demo y lo primero que le toman foto es un hot dog. Entonces dice... Le toman foto y dice, esto es un hot dog. A la verga, güey, sí funciona, güey. Entonces están todos cagados los vatos y le toman foto a un espagueti, güey. Esto no es un hot dog. ¿Qué pedo, güey? Entonces empiezan a tomar un putero de fotos a un chingo de comida y nomás detecta lo que son hot dogs, güey. Entonces, caemos a lo mismo, güey. La inteligencia artificial va a ser tan inteligente como nosotros la hagamos, güey. Pero eso es a lo que te voy. O sea, yo creo que como así como la piedra filosofal o así como lo máximo que podemos llegar a alcanzar es que piense por sí sola. Sí, eso estaría muy creepy, güey. Porque sí. Bueno, es que te voy a dar porque está limitada aparte a la capacidad de almacenamiento. Entonces, mientras no sepa que puede esparcirse entre un chingo de data centers que hay alrededor del mundo. Es que te voy a decir el ejemplo, por ejemplo, en Halo. Cortana es el ejemplo de el Halo, señores, si se acuerdan, Cortana es una inteligencia artificial que está en la armadura del Master Chief. Y es para Halo 4 parecía que se iban a casar, güey. Para Halo 5 se pelearon, se están divorciando y lo están persiguiendo. Pero a lo que voy es que Cortana, por ejemplo, es una inteligencia artificial en el mundo de Halo. Y es una de las pocas inteligencias artificiales que tiene la capacidad de aprender por sí solo. Por ejemplo, en el libro de Halo, en la caída de Reach, te hablan mucho de hay otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, la profesora que les da clases a los Spartans cuando son morros, de ella es una inteligencia artificial, pero que está en la categoría de tonto. O sea, que en el sentido que nomás puede hacer tantas cosas, torpe, más no puede por sí solo llegar a un punto de, ¿sabes qué? Descubrir más, ¿no? A diferencia de Cortana. Por eso Cortana, si se fijan inclusive en el juego de la caída de Reach, cómo luchan y hasta se sacrifica el último Spartan 3 o el del equipo noble para que llegue esa información al Capitán Kiss para que se lleven a Cortana, ¿no? Sí, es un poquito diferente a los libros, pero ahí recalca la importancia porque esa inteligencia artificial era tan importante para el Covenant. Pero ¿qué pasa? Después de 7 años hay algo que se llama rampancy, que es como que se vuelven locos. Entonces, ¿por qué? Porque su capacidad de expandirse se fue tan a la chingada, así dices, a la madre, se fue tan increíblemente lejos que después de 7 años de que casi que se vuelven locos porque están pensando tanto que se les olvida. Es como si un ser humano pensara tanto que de tanto que piensa se le olvida respirar. Se vuelve loco. Porque de hecho nuestros reflejos que vienen para respirar vienen de nuestro cerebro. Entonces, por eso es muy importante, ¿cómo se llama? Pues recalcar qué tipo de inteligencia artificial. Porque no es lo mismo la Siri que te conteste o la Alexa de que, sí, ¿cómo estás? Y cuando preguntes, ¿cómo me llamo? Pues eso no es una inteligencia artificial per se. O sea... La considero como inteligencia artificial, pero no probablemente... primitiva, podemos decir. Primitiva, a lo mejor no como lo que estamos comentando ahorita, que ya sería
una situación más intensa como The Matrix o algo así. Pues voy a tomar un momento, perdón. Okay. Sí, perdón. Voy a tomar un momento para saludar a la gente que nos está siguiendo por Facebook. Alan Quesada, ¿cómo estás, compadre? Eli Andrade, ¿cómo estás? Entonces, estamos hablando sobre la capacidad de la inteligencia artificial de adaptarse a sí misma, ¿no? Ante ¿cómo se llama? A la capacidad de aprender sí sola. ¿Ibas a decir tú algo a eso antes que te interrumpa? Sí, pero se me fue el pedo bien cabrón porque me distrajo lo de la cámara. Sí, bueno, vamos a hablar un poco, pero... porque vamos a andar un poquito en la moralidad. Lo que te había hecho la pregunta, ¿tú serías dueño de una inteligencia artificial consciente? ¿De un robot consciente que te estuviera esperando en la casa? Yo creo que no, güey. La neta se me haría muy creepy. Respuesta en corto, no. Yo no tendría un robot en mi casa con conciencia. Se me haría muy, muy raro. Pero sí entiendo si hay gente que pueda llegar a tener un robot con inteligencia artificial. Y creo que voy a circular de nuevo a los sex robots porque la neta esto se ata mucho a eso y a los traileros. Los traileros. La correlación bien cabrona, güey. Oye, todo, güey. Ponte una gorra de esa hecha de aluminio, güey. Que los rusos que andan buscando, güey. Te mamaste. Guacha, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? Hay un chingo de raza, güey, que pues no encuentra una pareja, güey. Entonces, pues, quieres que no tienen como sus necesidades, ¿no? Y recurren a este tipo de tecnología. Antes eran blow-up dolls, ahora tienen inteligencia. Pensar que hace 50 años las tenías que inflar, ahora te hablan. Están bien creepy. La neta, no creo ni siquiera poder saludar a una de esas madres. Eso está raro. ¿Cómo que saludar a una de esas madres? Estaría nasty, ¿no? Aparte saludarla, güey, toda mequeada, güey. Bien nasty. Qué puto asco. Pero obviamente va a ser... pero va a ser en el futuro donde ya se lava sola y la madre, güey. Güey, ¿cómo, güey? Con la manguera ahí, güey, se hace short circuit esa madre. Se va al patio, güey. No, güey. No, güey, no. Es como llevas a lavar a tu carro, güey. Nomás la llevas al autoservicio, güey. No, güey. Qué nasty los vatos que hagan eso. Una máquina. Entonces, güey, te falta imaginación, güey. Ok, güey, vamos a poner, güey, como ese vato de nosotros los nobles, güey, que en vez de gasolinera express, güey, va a ser sextol wash express, güey. Va a estar muy nasty, güey, pero vamos a tener el equipo adecuado. Pero sí. Perdón. Sí. Ok. Simón, creo que los traileros entran dentro de esa categoría como gente que siempre está on the road, no detienen, tienen sus necesidades sexuales. Pero rompería con la economía totalmente, güey. Sí, güey. Y te voy a decir una cosa, güey. De hecho, en Estados Unidos ya están... Ya hay lobbies en contra de la inteligencia artificial, güey. Pero... específicamente por los sex robots, güey. Específicamente, quiero recalcar eso, güey. Los burdeles o casas de prostitución, como le quieras llamar, están como levantándose en armas, por así decirlo. Porque, la unión de putas asociadas. Porque resulta ser que hay un lugar, güey, un establecimiento donde te venden este tipo de robots o con inteligencia artificial que son específicamente para... actos sexuales. Pero están bien acá, bien primitivos ahorita, ¿no, güey? O sea... Pues sí están muy primitivos, están muy creepy, pero si ves algunas fotos, güey, está creepy, güey, el asunto, güey. O sea, sí se nota que todavía son muñecas o muñecos, pero, güey, ¿qué te dice que en 10 años no van a haber avanzado lo suficiente como para que sea algo... Es que esto, fíjate, la tecnología nos conecta, al mismo tiempo nos aísla, güey. Fíjate, ¿quién iba a pensar, güey, que un día de estos podemos estar, ¿cómo se llama? Si tuviera un amigo en Japón, le marco ahorita y me contesta inmediatamente. Cuando antes inclusive en las épocas de la reina Victoria, en la época victoriana, o sea, eran los cables de telégrafos transatlánticos, que de hecho jalaban los cables, un barco desde Inglaterra y otro barco desde Estados Unidos, para unirlos en el mar, que después, como a las 2 semanas, se fueron a la mierda de las comunicaciones porque nos fallaron, pero eran muy ambiciosos, era un pedote para transmitir un mensaje
Antes, inclusive en las guerras, cuando invadían un país, pues no se enteraban las demás ciudades para hasta semanas o hasta días después. O sea, Sí, tenían man. que mandar gente en caballo. Y ahorita es todo muy inmediato, o sea. Y esto también tiene mucho que ver con el placer, tiene que ver mucho con todo. Es como si tú Güey, no fueses... nomás el placer, güey, el simple hecho de conectar con alguien, güey. O sea, creo que tenemos una necesidad como personas de conectar con más gente y creo Ujú. que en parte eso va a ser algo como creepy, ¿no? Ajá. Como los robots y el AI, güey. Sí, es que Como la película de Her, güey. tú dices algo que yo he visto mucho en la consulta. Muchas veces hay muchas enfermedades bien raras, hay enfermedades bien comunes que toca ver. En la consulta de medicina familiar te toca ver de todo. Sí, man. Casi todo no es raro, o sea, es muy raro que te toque ver algo raro, vaya. Pero de repente te toca ver cosas que dices, a la madre, o sea, ¿esto qué onda? ¿Dónde salió? Pero yo me he dado cuenta mucho, en lo poco que llevo estando en la consulta, Ujú. que la epidemia más grande que se está enfrentando el ser humano ahorita es la soledad, güey. Sí, Es man. increíble, güey. Es increíble cómo es paradójico, inclusive, entre más conectados estamos, más solos nos sentimos. Sí, Como, he estado leyendo sobre eso, güey. porque, por ejemplo, yo veía muchas veces, por ejemplo, una vez cuando yo estaba en el internado, un saludo al Hospital General del ISSSTE, La Paz. Cuando estaba en el internado en La Paz, estaba en urgencias, te das cuenta que en urgencias casi todos siempre tienen como, estás en el escritorio y tienen Sí, man. para recargarte hacia arriba y tienes los papeles arriba, los expedientes de los pacientes y enfrente como tú tienes visión de la gente que está sentado esperando en urgencias o la gente que ya está dentro de urgencias, pero a lo mejor ocupa que nomás le pasen una solución y están sentados enfrente de ti. Y yo ya llevaba ya estaba como una hora seguida haciendo unos papeleos de varios pacientes, haciendo las interconsultas para que otros doctores la vieran. Y veía una paciente que lleva más de una hora sentada, con los brazos cruzados, volteándose abajo así. Y dije, pues a esa señora le atendieron, déjame ver en qué silla está. Qué Pues en pedo, la sí, silla man. 18, me fui al expediente. ¿Por qué viene? No, pues por gastritis. Y dije, y vi que como que tenía una solución que le estaban pasando y veí que ya la bolsa que le estaban pasando ya estaba vacía y pues ya duraba, pues ya. Y y esto no me dejar mentir la gente que está en el ámbito de la salud. Nosotros, en cuanto un paciente está bien y ya se puede ir a casa, lo mandamos a Vámonos, casa. sí, man. No porque mucha gente tiene la noción equivocada de que no queremos ver pacientes, no, sino entre más tiempo dures en un hospital es más peligroso. Porque pues, como en hospital hay tantos enfermos, hay muchas enfermedades nosocomiales que te pueden dar. Entonces, otros, en cuanto estás bien, perfecto, para tu casa. O si Lánzate, ocupas y sí, man. pasar a piso, pues ok, te pasamos para piso y que te otro doctor. Entonces ya una hora y me la acerqué a la señora y le dije, señora fulanita tal, soy el doctor, bla, bla, bla. ¿Se encuentra usted bien? No, pendejo, por eso estoy aquí, ¿no? Me No. dejó mi robot aquí en la verga, güey. Me quedé de ver con un robot, pero me mandó a la verga. Me plantó, güey. No, mire, no, sí, estoy bien, me siento mucho mejor, Sí, ¿no? man. Pero como que yo la veía como que... Rara. Y la Algo parte, traía. aparte venía sola, no Sí, familia. man. O sea, desde que ves que un paciente viene sola y no viene con familiares, como que ya son focos rojos, ¿no? Entonces, pero yo la veía triste, güey. Triste, triste, así, triste. Y me senté con ella, así, le dije, a ver, señora, ¿se siente bien? ¿Qué pasa? Este, ¿Cuál es la situación? ya había visto sus medicamentos y ningún medicamento así como que la trajera así, ¿no? A lo mejor efecto secundario. Total, me puse a platicar poquito a la señora así de cosas y le hice una pregunta muy importante que muchas veces se nos olvida hacerle. Tú esta pregunta se lo puedes hacer a cualquier persona que tú conoces y va a ser la misma reacción. Tú le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Especialmente en el área de la salud. ¿Cómo estás? No, muy bien, doctor, ya me siento mucho mejor, ya mi panza ya no me duele, o si es un paciente que ves en el consejo familiar, dices, no, pues ya se me bajó la presión, o ya, o sea, la tenía alta, ¿no? O ya el azúcar ya lo tengo mejor, no me ha portado muy bien. O sea, ellos llegan ya con un guión escrito. El ser humano tiene siempre un guión escrito que cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, güey. ¿Por qué? Porque no decir, más o menos, güey. Porque no quieres incomodar nunca a nadie o simplemente no le quieres decir qué te importa, ¿no? Pero yo le pregunté a la señora, no señora, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa? La veo triste. O se cuenta que abrí las puertas Sí, y güey, no la caja de Pandora, se güey. soltó llorando y a la madre, y yo, ¿qué pasa? No, es que fíjate que esto y que mi hijo, que no he hablado con mis hijos como en 10 años y la No madre es que mames. vivo sola, Bien el chingada. intenso, güey. Y ya después me di cuenta y platiqué con los compañeros que estaban ahí en el hospital y me platicaron, no, esa señora siempre viene por una gastritis mínimo como cada una vez a la semana.
No mames. No vas a cotorrear, güey. ¿Quién la cotorrea? Literal, mucha gente va al médico porque se siente solo, güey. Me tocó verlo con viejitos, de que iban religiosamente sin falta a la consulta porque era su salida y porque querían platicar con alguien. Pero entonces, ahora yo te pregunto a ti, güey. El haber tú experimentado ese tipo de situación, moralmente, ¿dónde te encuentras, güey? Con eso los robots, güey. A lo mejor no para ti, güey. Porque a lo mejor tú no necesitas la compañía de alguien de esa manera, güey, porque tienes amigos, tienes familia, pero hay gente como esta persona que me comenta. Es que la cuestión moral que yo tengo no es tanto de que si, o sea, oye, Sí, imagínate no, cuánto una epidemia muy, muy grande que va a pasar entre más vivamos, y esto lo está pasando mucho Japón, porque en Japón hay muchos más viejitos ya cada vez, o sea, la edad poblacional está creciendo muchísimo en los extremos. Entonces, y la población que, o sea, de niños, de nacidos, ya casi no están teniendo hijos, ¿no? Entonces, creo que es alrededor del mundo, pero muy en pero específico especialmente en Japón, ¿no? Especialmente ya que hay mucho hikikomori o muchos que ya ni salen de sus casas, que huele. Entonces, los incels. los incels. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues dices, es que no tengo con quién dejar a mi papá o a mi mamá, que está sola. Y mucha familia, nosotros tenemos mucho, muy, muy en cultura mexicana. Y eso que en la cultura mexicana hay mucha gente que le da madre. Pero yo nunca se me pasaría por mi mente decir que un día, si mi papá no está o mi mamá no está, dejar a uno de ellos solos o que no vivan conmigo. O al menos si van a vivir solos, pues que vivan con alguien y pues estarles pagando la renta, eso lo que sea, ¿no? Muy cultura norteamericana. Sí, eso está muy, muy arraigado a nuestra cultura mexicana. Y en ese sentido se me ve bien padre. Sí, porque siempre, para empezar, los cuidadores son caros porque tienes que pagarle a un ser humano que por hora, normalmente hay veces que ocupas cuidados de enfermería, inclusive no nomás cuidados de que alguien lo acompañe. No es lo mismo tener a una persona que esté ahí nomás y lo limpia y le dé sus medicamentos. A veces ocupas tener personal de enfermería porque a lo mejor es un paciente complicado, que tiene una dieta muy específica, que tiene que hacer ciertos ejercicios, que le tienes que pasar medicamentos por la vena, lo que quieras, ¿no? Entonces, la fatiga de la persona que está cuidando hace que reviente y diga, ¿sabes qué? La chingada, ya estoy harto de cuidar a este cabrón y los pañales y cambiar la caca. Digo, porque yo trabajé durante la carrera de eso y es súper agotante porque tenía que haber diario un paciente que tenía una enfermedad grave o lo que sea. Te cansas, güey. Te cansas increíble. Entonces, por ese sentido, se me haría bien padre. Decís, no manches, imagínate asignarle a alguien. Pero va a despersonalizar mucho el tacto humano, porque por más que quieras vas a tocar algo y vas a decir, güey, esto pues, lo hizo alguien. Sí. Pero imagínate que la persona, el robot fuera consciente y te dijera, óyeme cabrón, yo soy alguien. Acuérdate de Robin Williams, güey, en la película que es un robot y luego lo operan y se hace humano. Del hombre bicentenario, como chingados, ¿no? Wey, que al final lo declaran un humano. Y de hecho hablan sobre las 3 reglas de los robots, ¿no? No me acuerdo muy bien cuáles eran, pero una era no... Hay reglas escritas, sí. No, hacer daño. Creo que la primera no hacer daño a los humanos. No me acuerdo de las otras, ahí sí, a lo mejor en el chat nos pueden recordar. Pero... es algo muy interesante porque también nosotros pues la humanidad ya casi en todos lados, todavía no en todo el mundo, pero casi en todos lados ya hay evolución de la esclavitud. Entonces, ¿será el robot todavía un objeto? O sea, obviamente yo te puedo decir fácilmente al robot que está ahorita sí, porque el robot ahorita sí. Es un objeto, actual, pero si un robot ya después tiene conciencia, ¿seguirá siendo un objeto? Ya entran muchas cuestiones de moralidad, güey. Porque se puede repetir. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, en el juego del Detroit Become Human, que decían, dime en la cara que no soy, o sea, no decían que eran humanos, decían, yo tengo vida. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Es muy interesante porque uno ahorita dice, sí, claro, quiero mi robot. Y imagínate, estoy súper chingón tener un robot. Pero estarías más huevón. O sea, yo nomás me acuerdo de Mickey Mouse, güey, con las escobas. Y ves el desmadre del aprendiz del mago, ¿no? No, sí, pero imagínate. Si ahorita hay gente, fíjate, en Japón, nomás para repetir por el mame, pero gente que se casa con sus muñecas, güey, ¿no has visto esos reportajes de los vatos que sacan a pasear a sus muñecas al parque? Está muy raro, güey. Y dices, güey, ¿qué pedo? Pero creo que también hay que entender, bueno, el porqué detrás de cada una de esas situaciones, ¿no? Y no nomás puedes tildearlos de, está loco. Ajá, pero... Porque eso es mucha gente, güey. O todos están locos... Pero si todos están locos, entonces uno que está normal, sí. pues ya no soy la mayoría, ¿no? Pero te digo, como que tienes que evaluar cada situación, güey. Porque como no sabes, güey, que a la persona, pues no sé, güey, se le murió su pareja, güey, y en realidad
nunca pudo superarla o no quiso, güey. Entonces, son situaciones muy complejas, güey. Y creo que no, güey, está cabrón el tema de todo el AI, güey, a donde va dirigido, güey. Y como dijo Elon Musk, es como muy suave, muy padre, pero pues hay que bajar unas 2, 3 rayitas, ¿no? Porque sí puede llegar a ser algo muy... La neta que puede acabar la humanidad por esa madre, yo creo, güey. Ahí está The Matrix. La neta. La ciencia ficción siempre es el predecesor de todos los avances tecnológicos que hay, güey. Si te vas a ver un episodio de Star Trek de 1960, güey, te vas a dar cuenta que sacan flip phones, teléfonos, y los usan como tal. Y algún cabrón en algún punto de la vida dijo, ay, güey, ¿por qué no hacemos... ¿Te acuerdas del episodio de Star Trek, güey? ¿Qué pasa si hacemos esa madre, güey? Así, güey. Entonces, como un teléfono, un robot, una computadora, güey, así, güey. Entonces... ¿Tú crees que todo el avance de la inteligencia artificial sea como fue en su momento la máquina de vapor, sea la revolución industrial, sea toda la automatización que mucha gente decía lo mismo? Es que como que mi trabajo en la fábrica ahora lo va a reemplazar una máquina, o como que ahora lo que yo hacía en la granja ahora lo va a hacer una máquina. Entonces, ¿tú crees que es parte de ese proceso natural de la evolución o es otra vertiente totalmente? Yo creo que va un poco de la mano. Digo, no les voy a mentir, no les voy a hablar de historia porque no conozco demasiado sobre eso, solamente lo vimos en la escuela. Pero pues suena como que va muy perfilado a eso. Gente haciendo uniones en contra de las máquinas porque les están robando sus trabajos. Son situaciones reales, güey. Está sucediendo el día de hoy. Pero entonces tenemos que aceptarlo entonces. Pues es que no tenemos que aceptarlo, güey. Podemos limitarlo, güey. Y son las advertencias que hacen gente muy inteligente en el ramo de la computación, güey. O sea, esto lo tienen que tratar con cuidado y no es un juguete para que lo anden sacando por todos lados, güey. Es algo que debemos tener precaución con ello. Sí. Voy a leer un poquito los comentarios que están llegando por Facebook. Gabriel García nos dice, hay una inteligencia artificial de Microsoft que se llama Tay, que fue creada para mantener una conversación fluida y casual, pero el experimento de Microsoft no funcionó demasiado bien a medida que interactuaba con personas, se volvía cada vez más xenófoba, mal hablada y sexista. Se hizo simpatizante de Hitler, chinga, y acabó deseando a muchos que acabasen en un campo de concentración y empezó a mandar tweets de odio. Eso suena como un mandatario. Eso sucedió porque a la madre. La gente le empezó a alimentar información de ese tipo a la máquina, güey. Entonces es lo que te digo. Entonces fue sesgado, o sea, no tiene, sí, fue super biased entonces. Sí, es que lo lanzaron al público, güey. Entonces el público, ¿qué dijo? Y creo que fue hasta los mismos de 4chan que les encanta. Fue a trolear, güey, entonces. Fue a trolear, entonces le empezaron a alimentar toda esa información bien mala vibra. ¿Y qué pasó, güey? Pues la máquina se volvió un neonazi, güey. A la madre. Entonces, entramos a lo mismo, güey. Tenemos que ser cuidadosos con qué información estamos alimentando a las máquinas. Y cuidadosos con el poder que puede tener la máquina. Y por eso mejor mataron el AIS, güey, porque ya estaba corrupto, ya no había vuelta atrás, güey. Lo mataron, güey, dijeron, no, esta madre, pinche gente, por eso no podemos tener cosas bonitas, chingado. Sí, güey, lo vas a hacer un pinche cyberpunk, güey. No, güey. Acá bien fumado. Es un tema delicado, y fíjate, y espero que la gente que sea altos mandos de computación, güey, se encarguen de... Es que hay dos extremos. Y cuando hablo de extremos, hablo de opiniones muy sesgadas. O sea, normalmente cuando hablas de un tema, sea de política o algo, todo el mundo tenemos una opinión política, aunque no nos guste. Tenemos una opinión de qué nos gusta, qué no nos gusta. Tenemos una opinión. El ser humano es un ente con opinión, punta. Entonces, muchas veces a mí no me gustan mis opiniones en redes sociales ni nada porque una, qué hueva, dos, pelearte con gente random, o sea, tú sabes que nomás vas a botar una canica y dices a la madre, qué pinche hueva. Más que nada por el tipo de gente que no es capaz de discernir una discusión o un debate así bien hablado, que yo pienso esto, pero respeto tu manera de opinar, aunque estés bien equivocado según yo. Mucha gente dice, no, güey, es que si tú piensas esto, estás mal.
Punto. Sí, o sea, si tú, por ejemplo, eres conservador, es lo que y está pasando mucho en Estados Unidos con esa bipolaridad, ¿no? Si tú eres conservador, eres un nazi, güey. Si tú eres un progresista, güey, eres un asesino y eres un maldito hippie, la chingada, güey. Mata bebés. Ajá, entonces es muy difícil. Acuérdate lo que dice nuestro gran señor Dios, Obi-Wan Kenobi, güey. Solo los Sith. Por ahí andan. Solo los Sith hablan en absolutos. Sí, güey. ¿Sí? Entonces, hay que encontrar siempre un punto medio. Entonces, ¿qué pasa en este caso con la inteligencia artificial? Que vemos los extremos. Está el típico de la señora o de la tía de que te dice, no, es que no quiero la inteligencia. No, mi tostadora, saca, ya tiene relojito, esa es la inteligencia artificial. O sea, está como que el lado como que muy ignorante. Ignorante no que la persona sea ignorante, sino que sea muy agnóstica en el concepto de tecnología. O sea, el típico que a nosotros nos va a pasar cuando nuestros hijos tengan nueva tecnología y nosotros, enseños a usar va a ser el Tripbook o algo así, ¿no? La red social del futuro o algo así. Entonces, y está la opinión muy extremista, la que hablábamos hace unos momentos sobre los científicos, que en nombre del progreso todo se vale. Es una manera muy maquiavélica también, que pasa mucho con los científicos. Es el plot de muchas películas de tecnología. En nombre de la ciencia voy a hacer todo. Entonces, esos son los dos extremos que yo siento que nos tenemos que cuidar, porque en sí los medios no nos preocupamos. La gente normal, que es la mayoría, no creo que haya un problema en lo que es la cuestión de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa con la política? Cuando tú quieres atacar a alguien, va a decir, mira, es como cuando dicen en cuestión de inmigración, fíjate, nomás están llegando pura gente mala. Sí, man. Una gente mala que nomás quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Pues obviamente están usando puros argumentos muy extremistas, que a lo mejor de 1000 personas una fue mala. No, todos son iguales, fíjate. Y lo mismo van a decir a lo mejor de inteligencia artificial. Si un carro Tesla, a lo mejor que no estaba muy bien desarrollada su tecnología y chocó siendo autónomo, no, así me va a pasar, yo también me voy a morir. Es lo que ha pasado, güey. Que es la opinión actual de esos extremos, ¿no? Entonces, yo siento que muchas veces el progreso sí lo frena la sociedad, aunque se me hace un buen balance. Es como cuando tú tienes en los gobiernos 3 diferentes ramas, ¿no? La judicial, la legislativa y la ejecutiva, ¿no? Pues el presidente no puede tener todo el poder, entonces entran los senadores y dicen, a ver, cabrón, no te estás pasando a lanza con tus órdenes ejecutivas, que se llaman en inglés los checks and balances, ¿no? El balanceo de poder. Entonces, nosotros tenemos que ser como sociedad un poco eso en la cuestión ética. Sí, porque no puedes decir, vamos a hacer este robot acá súper chingón, pero que tenga conciencia y lo abusamos de él, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, güey? Porque son los que están desarrollando esta tecnología son compañías, güey, privadas, güey. No son compañías públicas, no es el gobierno, no es una sola persona, güey. Son múltiples compañías, múltiples personas a cargo de proyectos de este tipo, güey. Entonces, ¿cómo regulas eso, güey? Yo creo que va a tener que llegar al punto en donde hay un consejo, güey, algún tipo de organización que se encargue de este tipo de situaciones, güey. Regular toda la cuestión de la inteligencia artificial, güey. Pero, pues espero que nuestros dioses y señores, amos y maestros robots del futuro en este podcast. No me pongan un promo en el culo. Por favor. Ya estuvo. Ándale. Nos pregunta Alex Suárez, esta pregunta va para ti, Pedro. ¿Qué piensas de la entrevista que se le hizo en el 2015 a un androide llamada Sofía, donde se hizo, según una broma, ella le hizo la broma de que iba a conquistar el mundo? Recuerdo muy vagamente haber visto la entrevista y la respuesta, ¿no? Pues no sé si haya sido grabado, güey, pero me acuerdo haber visto probablemente los memes donde le ponían una música de fondo como bien de psicópata. Entonces, pues si estuvo grabada, la respuesta estuvo chistosa, y si no, pues está de preocuparse. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe qué tipo de información le estaban alimentando a esa máquina? No sabría cómo reaccionar ante eso. Me asustaría, principalmente. Yo siento que la inteligencia artificial nos va a hacer pensar, fíjate. Nos va a hacer pensar por qué. Menos huevones, a lo mejor. No, nos va a hacer pensar en la cuestión de nuestra humanidad. Porque, ¿cuál es el tema principal de todas esas películas? Moralidad, ¿te acuerdas? Ética... Tú que eres programador, la prueba Turing. ¿Te acuerdas de Blade Runner? Ajá, esa la sí, Turing Test. Para provocarte sentimientos para ver si de verdad eres un... La que y de hecho, en el trama de Detroit Becomes Human, patrocíname Sony, eran tan cabrones los androides que el primer androide, o sea, de la compañía chingona que hizo CyberLife, ya vencía la prueba de Turing. Imagínate que ya no podías distinguir ni discernir. Eso está muy Por eso a los androides les ponían como un chip de iluminación aquí. Sí.
para que te dieras cuenta que era un androide. Entonces... Pues que fue lo que pasaba con la morra que se queda Deckard, güey, que pues es un androide que no sabe que es un androide, piensa que es un humano y no hay distinción alguna, bueno, excepto, es más, hasta la prueba se la puso media canijilla al Deckard, porque creo que en la película estuvo como 3 horas entrevistándola cuando en lo regular en 10-15 minutos detectaban cuando alguien era un androide o no. Pero sí, puede llegar a esa situación, güey. Está muy... Entonces, sí, exactamente. Y eso me refería a que nos hagan pensar porque nunca nos hemos tenido que preguntar qué es un humano, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo, por ejemplo, muchos datos que no nos vamos a meter en nada de cosas de aborto y esas cosas, pero muchas veces, ¿en qué momento empiezas a ser humano? Pero independientemente en cuándo piensas ser humano, ¿no? O sea, la embriología nos dice que ya desde el momento de concepción esas células ya son de humano, ¿no? Sí. Entonces... Cuando nace un bebé no es como que voy a revisarle la colita a ver si es robot o es humano. No, es robot. O sea, vemos sus características, sus genitales. Ok, hombre, mujer, vámonos. Se acabó. Entonces, nunca nos hemos tenido que cuestionar la humanidad. Vaya, si somos humanos. Y esto va a ser una pregunta muy interesante en un futuro, cuestionar nuestra humanidad. Porque si un robot ya puede emular o generar por sí mismo los sentimientos, la creatividad. Es lo que decía, por ejemplo, uno de los androides que sale en el juego... tenía una característica especial que podía pintar. Sí, bueno. Y pintaba bien chingón. Y esto era porque su dueño... Y eso nunca se lo enseñaron. Porque él veía cómo su dueño pintaba. Su dueño era un artista muy, muy famoso, que unos frescos bien canijos. Entonces, haz de cuenta que en una prueba del principio del juego le decía, pinta algo. Y él hizo una réplica exacta de la pintura que el vato se echó. Dijo, no, quiero que pintes algo original. Y el vato se quedó como así buffering como 30 segundos. A la madre. O sea, y el vato, el vato, el dueño dijo, no, pues no se la va a poder hacer. Y el vato hizo el breakthrough y dijo, te voy a decir una emoción y tú tienes que dibujarla. Por ejemplo, el vato le dijo tristeza. Entonces hizo como un fresco, como un autorretrato, pero con sombras así. Y el vato se quedó, no mames, güey. O sea, sí tiene creatividad. Sí. Entonces... Va a ser muy interesante porque entonces ya la humanidad no va a lo mejor no va a estar aunada. Chapi también pintaba, ponen por ahí. ¿Qué ponen? Chapi también pintaba. Sí, pintaba Chapi y jugaba PlayStation. No sé qué tal. No, entonces decía, entonces ya el ser humano no va a estar a lo mejor aunado a la característica de nuestro genoma, sino a lo mejor a la respuesta que nos haga, a la emoción que nos haga sentir. Entonces, nos estamos metiendo cosas que la verdad que ni Pedro ni yo tenemos entrenamiento para saber nada de filosofía ni de psicología. Pero la verdad es un tema súper interesante que nos podría dar para hablar horas y horas y horas. Y vamos a darle los últimos 5 minutos del podcast, últimos 5 minutos del podcast para estar leyendo los comentarios que se nos fueron. Y está respondiendo preguntas también de lo mismo, ¿no? ¿Cómo están? Brian Espinosa, José Santos, Alejandro Ginator, Ibrahim, ¿cómo estás, compadre? Iván Peter Sánchez, buenas, se escucha eco, ya sabes, aquí no tenemos producción, güey. Cero producción. Entonces, pues bueno, vamos a dar las palabras finales del podcast número 2 que estamos hablando, recuerdo, de inteligencia artificial y androides, a mi compañero Pedro. Chavos, recuerden escucharnos siempre por todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahorita estamos en la transmisión en vivo para los que nos están escuchando. En Spotify, también estamos en Spotify. Y YouTube, tuvimos problemas técnicos con nuestros videos, pero ya vamos a estar muy pronto. Ya vamos a conseguir la webcam extra que nos falta. La webcam extra porque tuvimos dificultades técnicas el día de hoy también. Muchas gracias por escucharnos. Y pues espérenos la próxima semana, ¿no? Con un tema nuevo. Vamos a empezar un tema nuevo el siguiente lunes. Al igual, cada lunes, la transmisión se hace cada lunes. Independientemente si se hace video podcast como el día de hoy o no, la transmisión se sube el audio de todo lo que se habló el día de hoy a lo que es la plataforma de Spotify. Ahí nos pueden seguir. Este video lo estoy transmitiendo desde mi página de Dr. Moby, pero también se pueden meter a nuestra página de Geek FM Podcast. Repito, es Geek FM Podcast en todas nuestras redes sociales, exceptuando a Instagram, que somos el podcast
geek. Y pues bueno, ya cumplimos, ya pasamos de la hora. ¿Viste qué rápido se nos fue hablando todo eso, compadre? Y yo creo que se nos hubiera ido unas 40 minutos más que ahorita Mínimo hablando, sí, no, o sea, tomando agua porque no dejan de hablar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nuestros radio internet escuchas por estar al tanto de la transmisión, de esta transmisión en vivo que se hace directamente en Facebook y posteriormente ya con un poquito más de edición y manita de gato se sube a YouTube e inmediatamente se sube a Spotify, así que si no alcanzaste a escuchar esto y te gusta lo que has estado escuchando esta noche, por favor compártelo a sus amigos, síguenos en todas nuestras redes sociales, pero sobre todo espero que tengan muy bonita noche. Mi nombre es Dr. Move y mi compañero Pedro Ortiz. Nos despedimos esta noche. Que tengan una excelente noche y inicio de la semana. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.